Reuniones, no fui yo el que escribió la nota, fueron compañeros de Clarín, hubo reuniones, hay una, yo tengo que decirlo con tristeza, salvo Lilita Carrió, que de entrada se opuso a la designación de Echegaray en la AGN, y Margarita Stolbizer, que intentó impugnar esa designación. El resto del macrismo, por lo menos la primera línea del macrismo, mantuvo un llamativo silencio. Yo no sé si hay, convivencia, pero sí un pacto de cierta impunidad. Ayer en la nota que le hizo Majul se refirió en términos bastante duros hacia Echegaray, ¿no, presidente? Sí, bueno, porque Echegaray estábamos justamente repasando lo que planteaba recién Fernando, que tiene que ver con el artículo 32. Si querés ahora hablamos de eso y por qué es, entre comillas, permitido lo que hizo según me entiende Cristóbal López. Echegaray es parte fundamental de esta maniobra, Mariana, porque no solamente tiene que ver con esta maniobra, si efectivamente se podía hacer, si había un artículo por lo que permitió o no, sino que la AFIP, insisto con este concepto, no es que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, la AFIP sabía perfectamente lo que estaba pasando, firmó planes de pagos muy cómodos para Cristóbal López, muy similares a los que había firmado para Chicone, recuerden la maniobra que llevaba adelante Amado Vudú, y además, y esto también es importante insistir con esto, era considerado por la AFIP como una pyme. Cuando eso carece de toda lógica, es casi absurda esa situación. Imaginemos que es lógico y cualquier persona son puede 40 comprender. empleados y una estación de servicio tiene no menos de 20, o sea que es ridículo. Que una empresa como Oil Combustibles, que se dedica al petróleo, que insisto, compró estaciones de servicio importantes, ni más ni menos que de Petrobras aquí en la República Argentina, no puede ser nunca tratada por la AFIP de la misma manera que es tratado cualquiera de nosotros. O sea, era tratado Cristóbal López casi que como un monotributista. Eso es muy curioso. Y ahí hay responsabilidad de Echegaray, más allá de la cuestión técnica de si es cierto que hay un artículo que permite financiarse debiendo los impuestos. Digo, acá hay una responsabilidad notable y notoria de Ricardo Echegaray en este asunto, por supuesto con el aval de la expresidenta, porque si no, no se hacía nada en la Argentina. También, porque Carrió en su momento ya había denunciado en Comodoro Pi al juez Ramos, había denunciado esta evasión por parte, esto mismo que estamos hablando ahora ya había sido denunciado por Carrió hace años, por este plan de pagos que habían hecho con Oil, y el juez Sebastián Ramos sobreselló todos y ahora está la causa en la Cámara, vamos a ver qué hace la Cámara. Te iba a preguntar, Graciela, ¿cuándo empezaste a notar el crecimiento de Cristóbal López y a preocuparte? La verdad es que lo peor de todo es que esos fondos que fueron retenidos, digamos, no depositados de lo que todos los ciudadanos habían pagado, generaron, bueno, un montón de inversiones que el Estado permitió, desde las inversiones en medios que fueron autorizadas por el AFCA rápidamente, hasta, digamos, el tema de la compra de las estaciones de servicio de Petrobras, que todos sabemos que estarían siendo investigadas también en Brasil por el lavallato que... ¿Pero cuándo empieza a suceder todo esto? ¿Cuándo Cristóbal López empieza a sonar su nombre y se empieza a notar que había un imperio detrás de todo? Era un empresario que tenía, me parece, un desarrollo, igual Matías lo conoce mejor que yo, pero tenía un desarrollo en el sur importante, pero que a partir de, fundamentalmente me parece a partir del año 2005, él tenía 9 empresas y ahora tiene más de 50. Comienza a ingresar en negocios que no yo recuerdo con el tema de los casinos, ¿no? Probablemente se hizo famoso con el juego, cuando entró en el negocio del juego y cuando con el negocio del juego tuvo que negociar con la gestión de Mauricio Macri en la ciudad el pago de impuestos. Ahí es donde se cree que hizo la primera gran diferencia, porque la ciudad le condonó una deuda de 2.000 millones de pesos y lo eximió de pagar ingresos brutos, que es el impuesto más oneroso que tienen que pagar las empresas en la ciudad. Ahora, por lo tanto, esa relación con el presidente viene de la época de la gestión en la ciudad, ¿no? Yo te diría una cosa, que a mí me parece que el escándalo comienza en el 2007, cuando Néstor, el último decreto que firma, le prorroga, digamos, sin vencerle, por 20 años casi la concesión del juego. Porque en realidad lo que vos estás diciendo es que la ciudad fue y consiguió un fallo finalmente de la Corte Suprema que estableció que la ciudad podía cobrarle impuestos e hicieron una especie de acuerdo en el sentido de todo lo pasado. Yo creo que hay que revisar y recuperar esto, que es una cuestión central, porque no puede ser
Mariana, que en plena ciudad de Buenos Aires haya un casino como el que está en el hipódromo, en donde para colmo, por ejemplo, hasta tiene cajeros automáticos ahí adentro, con lo cual significa para las personas que son adictas, son ludópatas, son enfermos, que no tienen ningún control, y a pesar de muchas cuestiones que nosotros hemos planteado en la legislatura, nunca hemos podido conseguir esa sanción. Fíjate esto, ¿no? Cuando aparece el kirchnerismo en el poder, o cuando empieza a aparecer fuerte el kirchnerismo en el poder, Cristóbal López tenía apenas 9 empresas menores, no de la magnitud que tienen ahora, y ahora el imperio Indalo tiene combustibles con Oil Combustibles, tiene empresas vinculadas a la producción. Paraná Metal es una de las más conocidas porque lamentablemente la compró, no la soportó, la tuvo que cerrar echando un montón de trabajadores. Tiene servicios de producción petrolera vinculados también a Oil, son ahí más o menos 6 o 7 empresas vinculadas al negocio del petróleo. Tiene Indalo Media, todos por supuesto conocemos los medios que ha ido comprando últimamente, tiene diarios, tiene radios, tiene canales de televisión. Ahora eso va a quedar en manos de su hasta ahora socio Fabián de Sousa. Los medios es justamente la parte que le va a quedar a Fabián de Sousa. Tiene inversiones, tiene bancos, tiene una inversora, además del Banco Finansur tiene la inversora MIS. Esta inversora es muy importante porque ahí trabaja, insisto, Romina Mercado, que es sobrina de Cristina, hija de Alicia y prima de Máximo. Y además de trabajar con Cristóbal López, es directora de la firma Otesur. Otesur, la firma más cuestionada por la justicia justamente que está investigando la presidenta. Bueno, pero ahí pasa que... Perdón, Mecha, pero digo, tiene alimentos, tiene aceites, tiene corderos, tiene todo tipo de cuestiones vinculadas. Tiene transporte, tiene infraestructura. Pero ahí cuando tiene tubo dulce de leche, también tuvo que cerrar. Digo, realmente ha montado un imperio con el favor del poder de turno. ¿Qué tipo de favores? Por ejemplo, en lugar de pagar 8.000 millones de pesos con lo que le correspondía a los 13 hospitales, a las asignaciones universales por hijo que decía Nacho recién, se financiaba él mismo y compraba cada vez más empresas y generaba este gráfico de empresas impresionante que estamos viendo ahora. Y una cosa que la hotelera, que es la más escandalosa también, porque él empieza a hacer plata gracias a evadir este impuesto o robarnos a los que cargamos nafta, y con eso... además de tener esa hostería El Retorno, mirá el nombre que tenía la hostería, El Retorno, en Bariloche, empieza a hacer inversiones en hoteles, entre ellos en Otesur, y ahí se asocia con Cristina. ¿Cómo hacía pero aparte de eso, cobró miles de millones de pesos de publicidad oficial, que fueron canalizadas a su propio grupo. Entonces a mí me parece que están los 8.000 millones de la evasión, están todos los fondos que sirvieron para financiar a los medios, que hoy evidentemente no puede sostener, y que muestra cómo, digamos, aquí hay testaferros que quizás a partir de todo esto compraron empresas para Cristina o para gente vinculada al gobierno. Hay que prestar muchísima atención a este proyecto de dividir el Grupo Indalo que anunciaron el viernes, porque la deuda está quedando en manos de uno de los socios, Fabián de Sousa, que hoy salió a decir que era totalmente legal el mecanismo de endeudarse, no pagar impuestos para financiar las empresas. Dice que es algo muy común y corriente. Yo creo que no, que sin la excepción de Chegaray claramente esto no funciona. Pero el capital, las transferencias desde el grupo endeudado a la financiera quedan en manos de Cristóbal López. Puede ser una clara maniobra de vaciamiento, por eso las señales de la FIP. Hay que decir que Alberto Abad está actuando rápido, hay alguna suerte de estrategia, vamos a tener novedades en las próximas horas. Ya suspendió el artículo 32, él dice que no se va a usar más en la FIP ese artículo que permitió este escándalo, pero hay que estar muy atentos porque puede haber una maniobra, de endeudarse y licuar la deuda hacia otro grupo empresario. Entonces tendríamos una empresa pobre que ya no queda en manos de Cristóbal López y un empresario rico, Cristóbal López, que no tiene deuda. Claro. Algunas cosas importantes para marcar de lo que decía recién Matías. Primero, el artículo 32 al cual hace referencia Matías Longoni y al cual hace referencia en realidad Fabián de Sousa hoy en su propio diario, explicando y tratando de explicar esta maniobra financiera, diciendo que es totalmente normal esto de quedarse con la plata de la nafta. Bueno, ninguna otra petrolera de las que opera en la Argentina lo ha hecho. Digamos, la única que ha hecho eso es Oil. No lo ha hecho YPF, no lo ha hecho Shell, no lo ha hecho ninguna de las otras petroleras. Esto es importante marcarlo. Un antecedente del artículo 32, que es este permiso discrecional que tiene el titular de la FIP, o tenía hasta hoy el titular de la FIP para entregarle planes de pago. Bueno,
un antecedente es Chicone. Eso también es importante decirlo, con todo el escándalo que se ha generado alrededor. Ahora, me parece importante no olvidarnos de la relación de Cristóbal López con la familia presidencial, la ex familia presidencial, con Cristina Kirchner, con Néstor Kirchner. Te doy solamente un ejemplo que me parece que es abarcativo de todo lo que pasaba en esa relación. 2 ejemplos. Uno, Cristóbal López es dueño de departamentos que le alquila a Cristina Kirchner. Punto número 1. O sea, tienen ahí un contrato de alquiler en común. Pero más increíble aún es que con una de estas empresas que nosotros recién contábamos que se compraron gracias a la estafa al Estado, Cristóbal López compró un hotel que se llama El Retorno, tiene un nombre muy adecuado para esta situación, claro. Ese hotel tiene una particularidad fantástica. Está controlado por Otesur, por la firma Otesur, la firma de Cristina. ¿Y qué es lo que descubrieron algunos turistas? Que cuando fueron al hotel de Cristóbal López, que queda en Bariloche y que se llama El Retorno,